Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Flexo, por EAE Business School y por Aegon, en el que vamos a hablar de un tema tan interesante como por qué apostar por la conciliación personal y laboral por parte de las empresas, ¿vale? O sea, el enfoque es llamar a la atención a las empresas para que sepan, que no duden de que la conciliación de sus plantillas es algo que va a mejorar los resultados de la propia empresa. Agradecemos en primer lugar y sobre todo a los conectados, a todos los oyentes, a EAE Business School por abrirnos las puertas para tratar este tema tan actual y agradecimiento especial también a Victoria Oñate de Aegon por colaborar en este webinar. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. Vamos con el índice. ¿De qué vamos a hablar en este webinar? Pues vamos a pasar como por 8 fases. Vamos a hablar de la conciliación como problema y la visión, como decía antes, principalmente desde el enfoque de la empresa, el impacto económico que realmente tiene el trabajar y solucionar los problemas de conciliación en las empresas, un impacto en la cuenta de resultados de la empresa. Luego enfocaremos o meteremos la conciliación dentro de lo que es el salario emocional, un concepto un poco más amplio que la conciliación. Veremos qué beneficios son los más valorados por los trabajadores, por los empleados de cualquier empresa para permanecer en sus empresas o para buscar otra distinta de la que están trabajando. También hablaremos algo fundamental de la digitalización en todo este ámbito de la conciliación. Principalmente en el punto 6, Victoria, sobre todo, desde su prisma, de su experiencia y de su puesto en Aegon, nos va a hablar de algo fundamental, del beneficio más valorado, que es el tema de salud y bienestar de los empleados en las empresas, y acabaremos con un caso real y con unas conclusiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al grano. La conciliación es un problema que no es nuevo, es un problema histórico. Tan básico como que nuestra vida o la vida de cualquier trabajador se divide en su horario laboral y su familia o su vida personal. Hay un conflicto entre ambos roles. En la parte laboral, al final, lo que busca una empresa en un trabajador es una implicación, una dedicación absoluta, 100%, no en tiempo, pero sí en esfuerzo y en ganas. Hoy en día se espera, yo creo que siempre, ¿no? Pero hoy en día, sin duda, se espera que cualquier trabajador esté muy comprometido con su organización. Y la expectativa del empresario al final es que el empleado lo dé todo en la empresa. Evidentemente sabe que hay una vida personal y que cada trabajador tiene su familia y sus aficiones, etcétera, pero lo que busca es que el empleado dé el 100%, sino el 200%. Y por otro lado está la vida personal de cada trabajador. Todos queremos tener tiempo suficiente o todo el posible para nuestro ocio, para nuestra vida social. Tenemos necesidades, tenemos cuidados familiares, de hijos, de personas dependientes o de personas mayores, y necesitamos también un tiempo para nuestras tareas domésticas. Por lo tanto, como decía, entre ambos ámbitos se producen dos conflictos. Uno de tiempo, trabajo demasiadas horas o el horario laboral más el desplazamiento al trabajo, etcétera, me deja mi parte del día a día personal muy corta, y también un conflicto de cansancio. Al final, pues ese mucho tiempo dedicado al trabajo lo que nos implica es que las horas que tenemos para nuestra vida personal pues estemos tan cansados que realmente es tiempo de baja calidad. ¿No, Victoria? Sonríes, es así que sí. Bueno, hablamos de algo que a mí me gusta bastante, y es enlazar este problema de la conciliación con síndromes laborales que están bautizados, algunos con nombres bastante curiosos, como 3 ejemplos que hemos puesto aquí. Hay más, ¿vale? En el mundo laboral existen diversos síndromes, la mayoría de los cuales están relacionados con problemas de conciliación. El síndrome del trabajador quemado, yo creo que aquí, hay un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que habla de que un 80% de los trabajadores en algún momento de su vida laboral se han sentido quemados. Yo diría que se queda corto el 80%, ¿no? que nos acercamos al 100%, porque todas las personas en algún momento, bien por el horario, bien por la situación personal que hay detrás, o bien por
el cliente que atendemos nos sentimos muy quemados, ¿vale? Entonces, los síntomas de este síndrome es la ansiedad, agotamiento, estrés crónico, y las empresas lo que tienen que hacer es solucionar este tipo de síndrome, aunque las soluciones son bastante estándares en cualquiera de estos problemas. Hay una cosa que a veces parece fácil, pero a la vez es complicada, que es una escucha para detectarlo, ¿vale? Hay que escuchar al trabajador y para saber cuál es el problema, ¿no? Qué trabajador está quemado y por qué razones, para intentar mejorarlo, ¿vale? Porque a veces parece invisible ese problema, ¿no? de muchos empleados. El síndrome de trabajador burbuja, que afecta a menos personas y que lo que sucede es que hay una sensación de no desconectar. Esto hoy en día, con el teletrabajo, según noticias que podemos leer, este síndrome se ha incrementado por el hecho de esa no desconexión, de ese teletrabajo que parece que es algo bueno, pero realmente en muchos casos trabajamos más de lo que trabajábamos en la oficina por el hecho de estar en casa y que tenemos muy fácil conectarnos al ordenador y seguir trabajando. Y las soluciones pues implican un fomento de la desconexión, ¿no? De la desconexión digital que se habla, ¿no? La empresa al final tiene que tomar medidas para que no exista esta conexión 24 horas del trabajador. Entonces, hay que fomentar hábitos saludables y incluso terapias de prevención, ¿no? Para que el empleado no se vea enredado en esta maraña de teletrabajo o de no desconexión. Y mi favorito es el síndrome de la silla caliente o del trabajador presente pero ausente, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del presentismo. Esto existe ya hace muchos años. El 31% de las empresas lo reconocen según un estudio de Adecco. Y es aquello de que se valora más el tiempo que se está en la empresa sentado delante de la mesa y del ordenador que la productividad del propio trabajador, ¿vale? O sea, ¿qué sucede con este problema, con este síndrome? Pues que existe un presentismo con cansancio, un presentismo nada productivo, una productividad solo aparente. Se produce muchas veces porque el empleado parece que el que se va antes va a ser peor mirado por el jefe que el que se queda, ¿no? O sea, un miedo al despido, una mala gestión del tiempo a veces que trabajamos, que implica que tengamos que trabajar más horas de las que habríamos necesitado. Y, bueno, las soluciones para esto, pues al final vuelve a ser lo mismo, ¿no? Escuchar al empleado, hacer encuestas de clima laboral, escucha activa, programas de evaluación del desempeño cada vez más instaurados, incluso en pymes. Y lo que implica la solución es trabajar por proyectos o por objetivos, ¿no? Al final, que yo tenga unas tareas en el día y cuando las haya terminado, pues que ya pueda dejar de trabajar, ¿no? Que no necesariamente sea un cronómetro que me cuenta las horas. Evitar tiempos muertos, ¿vale? Esa mala gestión del tiempo que hablábamos, etcétera. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que la conciliación es un tema prioritario a día de hoy, el centro de, junto con otros, ¿vale? Pero un tema principal dentro de las empresas y de los departamentos de recursos humanos. Quizás se habla ahora más de conciliación, cada vez se habla más de conciliación, ¿vale? Lo decíamos al principio. ¿Y por qué? Pues porque con el COVID lo que ha sucedido es una situación de teletrabajo sin preparación previa, un teletrabajo obligatorio para el cual parece que no estábamos preparados, ¿vale? El teletrabajo antes del coronavirus cualquiera lo habríamos interpretado como una bendición, ¿vale? Es decir, pues hoy en vez de ir a la oficina me quedo en casa trabajando voluntariamente o en días alternos, en cualquiera de sus formatos, pero sucede lo que hablábamos antes, ¿no? De la no desconexión, del síndrome del trabajador burbuja, que lo que sucede es que muchos empleados que lo recibieron al principio de teletrabajo con los brazos abiertos, pues hoy en día casi prefieren ir a la oficina porque lo que ocurre en casa es que no desconectan, ¿vale? Que el teletrabajo al final impide, si puedo atender al niño o puedo desconectar un momento, pero luego resulta que en vez de acabar a las 5 de la tarde o a las 6 o a las 7 o a la hora que habitualmente terminaba, pues estoy conectado 3 horas más o de manera indefinida. Esta es la razón por la que la conciliación está más en boga ahora que nunca, ¿no? Evidentemente esto tiene un impacto en el estrés, en la ansiedad. Leía no sé si está en la presentación, creo que es otro ministerio el que dice que ha habido un 20% más de consultas psicológicas evidentemente el coronavirus también afecta en otros ámbitos, no solo el problema de la conciliación, pero ha habido muchas más consultas al psicólogo en el año
2021 que las que venían habiendo años atrás. Bueno. Vale, entonces, podemos interpretar que la conciliación es un problema del individuo. El individuo, la persona, el empleado no sabe desconectar, ¿vale? Y por lo tanto es él el que tiene el problema. Evidentemente no es así, ¿vale? La empresa, esta no desconexión o esta falta de conciliación impacta absolutamente en la salud de los empleados y por ello impacta en los resultados de la empresa. Como vemos en esta slide, ¿vale? El estrés y la ansiedad afectan a la productividad y al compromiso, evidentemente. Los problemas de salud pueden acabar en un problema de asentismo laboral, o sea, que el empleado no vaya a trabajar, y una baja médica, con lo cual, más improductivo que un trabajador que no está en su puesto de trabajo, pues no hay nada. Y también perjudica la imagen de la empresa. Hay incluso fugas de talento, ¿vale? Por el hecho de, pues en mi empresa cada vez concilio peor o no puedo conciliar, pues voy a ver si encuentro una empresa que esto lo fomente y lo haga mejor. Bueno. Y también afecta al clima laboral, evidentemente, ¿vale? Al clima laboral de la propia empresa. Y aquí entramos en números, ¿vale? Aquí ya vamos a un poco el título del webinar, es cómo afecta esto a la cuenta de resultados de una empresa. La conciliación es un intangible que, bueno, el trabajador un poco más contento, un poco menos contento, pues al final la empresa, lo importante de la empresa es el producto y el cliente, pues no es así. El impacto de la conciliación en la cuenta de resultados es brutal. Aquí reflejamos ciertos porcentajes basados en un estudio de la Fundación Más Familia, como por ejemplo que la media de asentismo en la media española es un 5,3%, y la media de las empresas que implantan programas de conciliación, en este caso con la guía que facilita Fundación Más Familia, pues es un 3%. La diferencia entre ambos porcentajes es nada menos que un 43%, es brutal. O sea, si esto en dinero, en el coste de suplir ese asentismo, esa baja del empleado, o en el coste de que el empleado no es simplemente ese puesto de trabajo esté vacío, tiene un coste brutal. Está calculado que en una empresa de 1.000 empleados el ahorro que supone esta disminución del asentismo es de 1,2 millones de euros. Me parece una barbaridad. El mismo estudio habla de que esta misma comparativa, la rotación del personal, que se vaya un empleado de una empresa siempre es un problema, porque hay que poner en marcha la selección de un nuevo empleado, hay que enseñarle la empresa, hay que formarlo. Eso tiene un coste muy elevado. Entonces, las empresas que Fundación Más Familia dice que implantan programas de conciliación tienen una rotación del 0,9 contra el 1,6 de la media nacional, lo cual es un 55%, un 45% creo, que no sé si está bien calculado, menos de rotación del personal, que en el ejemplo de los 1.000 empleados pues supone casi medio millón de euros. Aquí, ¿vale? Vamos de medio millón en medio millón, mucho dinero. Podríamos poner un ejemplo de empresas de 100 empleados, ¿vale? Simplemente hay que correr una coma y el ahorro sigue siendo muy importante. La consultora Tower Perrin habla de otros datos también importantes, como es, enlazo con lo que comentaba antes, hay los gastos del asentismo, los gastos de reclutar y seleccionar nuevos trabajadores son también muy altos. O sea, ofertas con buenos planes de conciliación reciben entre un 40 y un 60% más de currículums, lo cual facilita muchísimo la contratación de buenos profesionales, ¿vale? De talento del bueno. Y luego el gasto en formación, ¿vale? Al final, lo que sucede cuando retienes ese talento ya formado, cuando tienes un plan de conciliación en el que atraes ese mismo puesto de la competencia, pues incurres en muchísimos menos gastos de formación del trabajador. Bueno, al final, si sumamos todo este ahorro, todo este impacto económico, podemos hablar de una empresa de 10, de 100 o de 1.000. En este caso de 1.000 empleados hablamos de un ahorro de entre 1,5 millones y 2 millones de euros, cuando, según dice Fundación Más Familia, pues poner en marcha un plan de conciliación integral, ¿vale? Con muchísimas medidas y optimizado al 100%, puede costar pues una cuarta parte, como veis aquí, ¿vale? Entre 300.000 y 500.000 euros. O sea, ¿es rentable la conciliación? Absolutamente. Bueno, volvemos a lo mismo. El reto de recursos humanos es ayudar a sus empleados, desarrollar medidas conciliadoras, ojo, personalizadas, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. No sirve el café para todos, no todo el mundo tiene la necesidad del mismo horario, o tiene los mismos familiares que atender, o las mismas condiciones personales, ¿vale? Vale, podemos dividir, aquí es donde enlazamos la conciliación con conceptos más amplios, ¿vale? Al final, esto es también muy interesante.
¿qué busca un trabajador en una empresa? En una empresa a la que quiere acceder o en la empresa en la que está. Pues busca fundamentalmente tres cosas por encima de todas las demás, ¿vale? Y además, nos apoyamos también, estoy dando casos de muchos estudios, pero al final los datos son el poder, ¿vale? Se ha publicado estos días un estudio por parte de Randstad, nada menos que 200.000 encuestas entre 34 países, de las cuales 10.000 han sido en España. Y el factor más importante, evidentemente, es y siempre será el salario monetario, un salario competitivo, un salario que te permita comer y que te permita ahorrar, vamos, un salario al final de mercado, ¿vale? Competitivo con el resto de empresas y equitativo internamente. Pero le sigue a muy poca distancia el salario emocional, ¿vale? Todo, o sea, la conciliación y lo que es el salario emocional, que ahora hablaremos de él. Y también se valora, en tercer lugar, pues en las condiciones de la empresa, ¿vale? El hecho de, perdonad que se me ha ido, que exista un buen ambiente de trabajo, que existan buenos jefes, un proyecto innovador, los valores, ¿vale? Sentirse identificado con los valores de la organización, etcétera. ¿Vale? Luego está la seguridad laboral y bueno, hay un montón de factores, hasta 15 o 20, ¿vale? Que podríamos seguir enumerando, pero en lo que queremos incidir es en lo importante de los programas de conciliación. El salario emocional se complementa, como veis aquí en este punto 3, con otras medidas también. A veces es difícil separar la línea, ¿vale? Entre qué es conciliación y qué es otro tipo de medidas que pueden interpretarse dentro de ese apartado de conciliación. Por ejemplo, como hablo aquí, teletrabajo, flexibilidad, ¿vale? Pues teletrabajo y flexibilidad se puede decir que también están incorporados. Días libres, trabajar por objetivos, el reconocimiento, ¿vale? Estar en una empresa y que se me reconozca por mi buen trabajo, etcétera. Programas de beneficios, etcétera. Vale, pasamos de slide. Bueno, ¿qué entendemos por salario emocional? En una compañía, y concretamente en recursos humanos, se entiende que es todo aquello que un empleado percibe más allá del dinero, ¿vale? Sin ser monetario, todo aquello que un trabajador percibe conscientemente, o sea, es consciente de que lo percibe, ¿vale? Porque muchas veces hay cosas que las empresas ponen a nuestra disposición, pero no le damos valor por nuestras circunstancias. Pues percibe de manera consciente y de manera positiva por parte de la empresa, ¿vale? Y muchas veces diferenciador, a lo mejor, de otras compañías. Permitir al empleado, por ejemplo, gestionar y planificar su propio tiempo ha demostrado ser una medida que más reduce el estrés y la ansiedad, ¿vale? Bueno, aquí, de los 6 puntos que vemos aquí reflejados, pues esa autogestión, ¿vale? Tanto conciliación laboral y personal como autogestión y planificación del propio empleado, podríamos encajarlas en el mismo concepto. La flexibilidad horaria, en especial en ciudades grandes, donde variables como la distancia al trabajo es un punto adicional a la conciliación. No solamente mi jornada laboral, que es larga o corta, sino que tardo 1 hora en llegar y 1 hora en volver, o tardo media hora en aparcar, etcétera, ¿vale? El tráfico, etcétera. Luego, la optimización de equipos y de funciones, es decir, mejorar la organización para que se optimice la productividad y para que los empleados puedan desconectar, como hablábamos antes, cuando le toca, ¿vale? Y no tenga que echar horas porque no se ha terminado con la tarea del día. Vale, y otros beneficios también importantes dentro del salario emocional, además del salario monetario, beneficios que concilian, que ahora hablaremos de ellos un poquito, cheque guardería, tarjeta restaurante, seguro médico, que se adapten a las necesidades de los trabajadores, ¿vale? Y una estrategia fundamental que hablará Victoria y que esto es básico, como decía al principio, de la salud y bienestar. Y todo esto, como también veremos en una slide siguiente, no es que existan, que se pongan y ya está, sino que implican darle una visibilidad, que exista una comunicación y que se convierta realmente en cultura de la organización, ¿vale? Vale, sí. Victoria, si quieres comentar. Si quieres aquí, Alejandro, por aportar un dato adicional, porque, bueno, buenas tardes a todos y participo ahora con esta slide correspondiente y luego al final en un ratito. Estamos hablando mucho de la parte del salario emocional, se erige como valor y como pieza fundamental, especialmente además en la situación que estamos viendo de pandemia, donde hemos pasado de presencial a digital completamente y ahora un modelo híbrido específico, y la conciliación laboral y familiar es como el pilar esencial, ¿no?, dentro de ese salario.
pero nos hemos hecho un especial ahínco en esta presentación para poder arrojar datos específicos, que eso se monetice, se traduzca en qué es lo que todo esto trae de beneficio y aporta de beneficio para las compañías. Y al final, para mí hay un ejercicio, una frase que me encanta utilizar, el salario emocional, que es cómo conseguimos que todos los empleados suden la camiseta y sientan los colores de la organización. Cómo conseguir tener esa cercanía en un distanciamiento físico como el que hemos vivido absolutamente, y cómo nos ha ayudado toda la parte de salario emocional que ha puesto a los departamentos de personas, a los departamentos de recursos humanos, y con el principal foco en las personas en el centro de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, lo conoceréis, pero hay unos datos que la verdad es que nos parecían tremendamente potentes para compartirlos con todos vosotros. Los empleados felices son un 300% más innovadores. Por lo tanto, conseguimos llevar a la compañía a un estadio superior y mejorando, pensando en cómo se pueden hacer las cosas de distintas maneras para poder crecer correspondiente dentro de la compañía. La satisfacción de los empleados genera hasta un 44% más de retención dentro de una plantilla. Esa parte de no solo para que los empleados se sientan felices, se sientan totalmente con esa parte de conciliación dentro de la compañía, sino porque realmente no se está planteando en buscar esas alternativas fuera, que Alejandro también estaba comentando antes, cuando ves que tu propia compañía pues no te permite esa parte de equilibrio laboral y familiar. Los días perdidos se pueden reducir hasta un 66%, y luego veremos algún caso muy concreto traducido en algo que nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Y se reduce un 51% el absentismo, ¿no? El que las personas se ausenten de su puesto de trabajo, siendo un 33% más productivos los empleados, ¿no? Por lo tanto, creo que solo con estos porcentajes y con el foco prioritario y principal que el Departamento de Personas, el Departamento de Recursos Humanos se ha convertido como totalmente estratégico, realmente merece la pena hacer toda esa parte de reflexión de qué es lo que engloba todos los conceptos de salario emocional. La conciliación laboral y familiar, como no puede ser de otra manera, se erige como principal, y en la parte correspondiente que nos toca como entidad aseguradora y dentro del mercado asegurador, es cómo además todo lo relacionado y lo que atañe a beneficios sociales, todo aquello que se percibe no en forma de euros económicos, sino en forma de bienes y servicios, pues para a la postre proteger dentro de la empresa a esos empleados, no solo la vida, la salud, que le vamos a dedicar mucho, todo eso es lo que ayuda a conciliar. Ayuda a conciliar enormemente, porque reduce el estrés de sentirse protegido, al sentirse protegido realmente por la empresa, al sentirse cuidado y mimado por tu empresa. Reduce, por supuesto, como lo veremos después, los tiempos de espera correspondientes, por lo tanto tienen más tiempo para dedicarlo a tu parte de familia, bienestar correspondiente. Y a mí me gusta utilizar una expresión que me la habréis oído utilizar en algunas ocasiones: permite crear y preservar ese cordón umbilical entre empresa y empleado, donde, como decía al principio, es tan importante en este periodo de tiempo donde nos hemos visto abocados a un distanciamiento físico totalmente obligado, pero ha habido que estar cerca, ha habido que estar ahí a través de las cámaras, a través de la presencia digital, consiguiendo hacer tangible lo intangible, ¿no? Donde al final la idea de todas las herramientas que a través de la compañía en Aegon podemos proveer como beneficios sociales, realmente es como tal herramienta y como un compañero de viaje para los equipos de recursos humanos, para conseguir esa cercanía con el empleado en todo este distanciamiento, ¿no? que nos ha tocado vivir. Después lo vamos a ver un poquito más en específico, pero quería participar con Alejandro en esta slide, que como podéis ver creo que es lo que erige ahora mismo en todas las organizaciones, porque pone a las personas en el centro, ¿no? Pasamos, si quieres, ¿no? La siguiente, Alejandro. Muchas gracias, Victoria. Vale, bueno, ahora vamos
cambiamos un poco de tercio y entramos un poquito dentro del salario emocional en analizar cuáles son las medidas más valoradas, ¿vale? Dentro del salario emocional. Nosotros, Flexo hizo un estudio específico, es cierto, pero nos sirven los datos entre trabajadores de IT, ¿vale? De informáticos, tecnología, etcétera. De hecho, los compartimos en un webinar de hace unas semanas y una de las preguntas que les hicimos es cuáles son las medidas más valoradas, ¿no? Dentro del paquete de salario emocional que tenían en sus empresas o que podrían tener, ¿vale? Que redunda un poquito con lo que hemos comentado antes, el ambiente de trabajo, los compañeros, los jefes, esto es capital, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces se da por sentado, esto no es nada nuevo, ¿no? El hecho de ir a trabajar y tener buenos compañeros y buenos jefes y que me entre el sol que entre por claridad por la ventana, pues es extraordinario, ¿no? Es un poquito más sofisticado lo que realmente se busca hoy en día ya en el salario emocional. Sofisticado o novedoso, ¿vale? Como hablábamos dentro de las medidas de conciliación. Más del 90% hablaron de esta parte, ¿no? Del ambiente de trabajo, compañeros, jefes, etcétera. Más de un 80% como segunda medida más valorada se hablaba de ese teletrabajo total o parcial, flexible, voluntario. Ya sabemos todos que el teletrabajo se está diseñando en las empresas pues un poco de maneras distintas, pero sí que es verdad que prácticamente en todas se está instaurando, ¿vale? Y cualquiera de ellas es buena, ¿vale? Siempre que huyamos de lo que hemos hablado antes del síndrome de la no desconexión. Bueno, la flexibilidad horaria, que no necesariamente tiene por qué ser teletrabajo, que muchas veces se confunden los términos. La flexibilidad al final puede ser que esté trabajando, que tenga que ir todos los días a la oficina porque la empresa lo ha decidido o porque es un tipo de trabajo donde no cabe ese trabajo a distancia, pero la flexibilidad de poder entrar un poco más tarde y salir más tarde o puntualmente compensar unas jornadas con otras, pues es algo que también se agradece mucho. Ni que decir de las jornadas intensivas en verano, los viernes, etcétera. Fabuloso. Bueno, también en quinto lugar, dejo la cuarta para el final, en quinto lugar los planes de carrera, ¿vale? El formarse, al final un trabajador, sobre todo en IT, esto es importante, ¿vale? Tener proyectos o tener formación, lo valoran como algo trascendental, ¿no? Para la hora de trabajar en cualquier compañía, ¿vale? El hecho de mejorar, de formarse por el trabajo que hace cada día o por la formación que le imparte la empresa o que puede elegir él por su cuenta, ¿vale? Y subvencionada por la empresa o de diversas maneras, también es muy importante. Y luego, la nómina a la carta, algo que desde hace años, donde Flexo es especialista, ¿vale? La retribución flexible también se valora como una de las medidas más valoradas y vamos a pasar un slide hablando de ello, ¿vale? Vale, los planes de retribución flexible es una de las medidas estrella de salario emocional. Como decía, Flexo se dedica fundamentalmente a esto. ¿Y por qué es una medida estrella? ¿Y por qué tiene que ver con la conciliación? Pues por dos vías, ¿vale? Bueno, las grandes compañías, las mejores empresas ya tienen hoy en día, se puede decir, un amplio paquete de beneficios, ¿vale? Poco a poco las pymes pues se van uniendo a esta tendencia. ¿Por qué se están uniendo? Bueno, todo lo que hablamos, yo creo, ¿vale? Victoria, estarás conmigo desde el principio, está enfocado a la pyme o a la empresa en general. Da igual que hablemos de 10.000 empleados o de 10, ¿vale? Porque al final todas las personas tienen las mismas necesidades de conciliar. Totalmente. Entonces, ¿por qué cada vez lo hacen más las pymes? Evidentemente por el efecto contagio. Si las grandes lo hacen es porque esto debe compensar, porque hay datos de esos planes en las grandes empresas desde hace tiempo. Porque también sufren para fidelizar y atraer talento. Esto es importante en cualquier compañía. Los informáticos, ¿vale? Que cuesta, y por eso hicimos este estudio en Flexo hace un tiempo, cuesta atraer y hoy en día en cualquier empresa, ya no hay empresas de tecnología específicas, que también las hay, sino que en cualquier compañía, en cualquier empresa se necesitan informáticos y hoy en día, y en Flexo lo sufrimos, es muy difícil encontrar talento, encontrar trabajadores de IT. Y porque la tecnología facilita su implantación. Hace tiempo pues hay muchas medidas de las que ya hemos hablado y de las que ahora nos quedan por hablar, donde no es tan fácil administrativamente, tenía un tinglao, no era tan fácil implementar ciertas cosas. Hoy en día las tecnologías, las apps, los robots, como dice un socio mío, pues es importante, facilitan muchísimo este tipo de medidas. Para quien no sepa qué es esto de la retribución flexible, paquetes de beneficios, al final se trata de productos o servicios que la empresa
ofrece como un plus al salario o bien como posibilidad de que el trabajador lo elija a cambio de dinero, ¿vale? Dentro de su nómina, porque tienen una fiscalidad más ventajosa, ¿vale? Un plan de beneficios o de retribución flexible, y aquí enlazo lo que comentaba, por las dos vertientes por las que estos planes cada vez están más en boga, es porque es una medida de salario emocional como tal, o sea, el empleado lo percibe como algo distinto de lo de toda la vida, como un plus, pero además los productos, que es los que vemos aquí reflejados, son conciliadores o facilitadores de la vida laboral. La salud, ¿vale? Seguro de salud, donde ahora entrará Victoria a hablar, salud familiar y salud sin horarios, ¿vale? Tengo que ir al médico, pero no estoy obligado a ir por la seguridad social a una hora donde no puedo ir, ¿vale? O sea, que tengo una tranquilidad familiar de la salud de todos los componentes de mi familia y además puedo ir al médico cuando quiera, por decirlo así. Ya no hablemos de los tiempos de recuperación, etcétera, donde ahora entra la Victoria. Guarderías. Pues una guardería la utilizamos cuando tenemos un niño menor de 3 años y no tenemos más remedio que dejarlo, ¿no? Pues seguramente, si no iría a la guardería si pudiésemos quedarnos con él en casa, ¿vale? Comer fácilmente, ¿vale? Al final, cheque restaurante, tarjeta restaurante, comer con facilidad, no necesariamente mal, sino pudiendo elegir si puedo comer en casa o si puedo comer en el bar o si llamo a Just Eat, a Globo o cualquier delivery. Movilidad en transporte público, otro de los beneficios de la retribución flexible, ¿vale? El transporte público, la tranquilidad financiera que puede aportar en la incorporación de planes de pensiones, de planes de ahorro. Bueno, aquí hay una serie de productos, unos con trato fiscal más ventajoso, otros sin él, pero la propia negociación de la empresa puede conseguir precios más competitivos que los que consigue un trabajador a nivel particular, y la mezcla de ambas cosas, ¿vale? Lo que es la fiscalidad y la economía de escala o el precio competitivo por colectividad, pues hacen que estos planes, estos beneficios sean una medida muy valorada en el salario emocional. Y por terminar mi parte, al final, esto de la conciliación está muy bien, el fondo es lo importante, o sea, qué significa para que el empleado trabaje a gusto y trabaje con un bienestar y salud a tope, pero es importante adornarlo con tres puntos, ¿vale? La accesibilidad a esa conciliación o a esas medidas que la empresa pone a disposición, la comunicación, esto en recursos humanos es una obsesión, ¿vale? Y una gran preocupación el hecho de implantar medidas que son buenas para los trabajadores, pero que luego hay que comunicar de la mejor manera, o sea, que cualquier trabajador ya no que dude, ¿no?, de que lo que le está ofreciendo la empresa sea bueno o malo, sino que simplemente que llegue y que el empleado tenga tiempo, vías y ganas para escuchar lo que su empresa le está ofreciendo. Y luego adaptación al cambio. Al final, la conciliación hoy, igual que no es la misma que hemos hablado de hace 10 años, pues no será la misma que la que habrá dentro de 5 años. Las medidas van cambiando, las prioridades de cada trabajador o de la propia economía van cambiando y la adaptación al paso del tiempo es fundamental, ¿vale? Por lo tanto, aquí hablamos de automatizar, ¿vale? De automatizar para que recursos humanos tenga poca carga administrativa y para que el empleado pueda elegir cualquier medida de una manera sencilla. También hablamos de comunicar, de dar visibilidad al plan, incorporarlo a la cultura organizativa, y luego de esa adaptación requiere que midamos resultados, que midamos qué está cambiando en el entorno y qué está cambiando entre las necesidades de los propios empleados de la empresa para adaptar esas medidas de conciliación o incorporar algunas medidas de conciliación o de salario emocional que antes no existían. Bueno, en Flexo, por ejemplo, nos obsesiona parte de estas, tanto para clientes como internamente en nuestra empresa, ¿vale? Al final tenemos jornadas intensivas de 7 horas, ¿vale? Con turnos, pero al final pues intentamos no llegar a las 40 horas semanales. Tenemos un teletrabajo híbrido, trabajamos unos días en casa, otros días fuera. Tenemos tarjeta restaurante, tenemos café y snacks gratis, retribución flexible, y tenemos hasta una pista de pádel y de baloncesto en la puerta, que esto es casualidad, pero me viene bien decirlo porque también sirve para relajarse, ¿vale? Y bueno, ya te doy paso, Victoria, al acabar esto. Bueno, pues tanto la comunicación, esto redunda un poco, ¿vale?, como la accesibilidad necesitan obligatoriamente de la tan llamada digitalización, ¿no?, en mayúsculas. Va a resultar fundamental para la empresa
la digitalización ya no solo para que el trabajador entre por una app o tenga todo en un sitio muy fácil de elegir, de informarse, sino para que a recursos humanos, como decía, le implique una carga administrativa lo más pequeña posible y, a ser posible, nula, ¿no? Por lo tanto, la tecnología resulta fundamental. Bueno, y te doy paso, Victoria. Fenomenal, muchas gracias. Sabes que enlazamos esto ahora con telemedicina y con toda la parte de salud y bienestar que te toca exponer. Muchas gracias, Alejandro. Pues nos vamos a ubicar un poco ahora precisamente hablando de la digitalización, y no quería empezar esta parte que une entre la parte de Alejandro y la parte que nos vamos a adentrar en telemedicina, y vamos a entrar con una cuestión que la habréis visto en múltiples de ocasiones, pero que me llamó poderosamente la atención. Y si hay algunos CIOs o CEOs dentro del webinar, creo que es bastante real y que nos define un poco a todos, pero es la respuesta en un quiz, ¿no? La respuesta de quién ha digitalizado tu empresa. La opción 1, que sea el CIO. La opción 2, que sea el CEO de la compañía. Y la opción 3, que sea el COVID. Pues creo que todos estamos de acuerdo en que al final el COVID nos ha pegado una aceleración espectacular en toda la parte de digitalización, como no puede ser de otra manera, porque pasamos, como decíamos, de lo presencial a lo digital en segundo y medio, ¿no? Un 11 de marzo. Por lo tanto, de ahí pues se han erigido de una forma tremenda y ha eclosionado la parte de la digitalización y realmente pues ha acelerado cosas y procesos que estaban encima de la mesa en muchísimas compañías y en muchísimas organizaciones, pero que al final pues esta situación sobrevenida pues lo que no ha hecho sencillamente ha sido acelerar y enfatizar absolutamente, ¿no? Y un punto esencial de esta pandemia es que ha erigido realmente la salud y la vida como prioritarios y fundamentales. Antes hablábamos de las personas, absolutamente en todas las organizaciones, ¿no? Y ha supuesto, por tanto, la digitalización en este tiempo récord. Vamos a hablar y os vamos a presentar unos datos que queremos compartir en este ratito que nos dais, que es el mayor tesoro que todos tenemos, que es el tiempo, para poderos arrojar, complementando todos los datos que Alejandro os ha ido anticipando, y os vamos a reflexionar sobre el tercer estudio de salud y estilo de vida de Aegon, que hay como 3 ejes principales donde vamos a plantear de conclusiones. La primera es la tremenda, como no puede ser de otra manera, eclosión que ha tenido la telemedicina como parte prioritaria y principal de la digitalización, para adentrarnos ya en la propia cobertura de salud y en esa parte de bienestar emocional y psicológico de todos los empleados, y nos hemos acostumbrado absolutamente a tener esa disponibilidad de tener la accesibilidad de salud sin tener que salir de tu domicilio, evitando los posibles riesgos de contagio y con una comunicación rápida y eficaz con un montón de especialistas, donde si te ocurre cualquier circunstancia dentro de casa y tienes necesidad de acudir al médico, tienes una aplicación de telemedicina provisto por tu proveedor dentro de tu cobertura de salud colectiva, donde tienes pues cubiertos todas esas necesidades específicas de consultas, evitando, como decíamos, toda la parte de riesgos de contagio. Fijaros el dato que arroja, que es tremendo, que es más 7 de cada 10 de los encuestados declaran haber utilizado la telemedicina, el servicio de telemedicina durante el ejercicio 2020, declarando que ha sido útil o muy útil. Ha crecido en España un 153% desde que inició la pandemia. Y realmente el 73% de lo que más se suele utilizar es para las consultas de un médico de cabecera y para muchísimo, como no puede ser de otra manera, también se utilizaron y se pusieron a disposición muchísima información sobre COVID, teléfono de asistencia 24 horas, teléfonos de asistencia psicológica. Al final todo esto son el planteamiento precisamente de poder, cuando antes nos referíamos a que nos elegimos dentro de las compañías aseguradoras en la parte de la póliza de salud y de la cobertura de salud colectiva como herramientas de las empresas. Me apunta un punto, una de las preguntas que comentabais en el chat de esto es aplicable para las micropymes, para las pymes, que lo ha apuntado antes también Alejandro.
Esto es aplicable para todos y gracias a Dios estamos en un país que es un país de pymes, donde la pyme tiene correspondiente las mismas necesidades que la grandísima compañía. Pero ¿cuántas grandísimas compañías tenemos en el IBEX 35? ¿Cuántas grandísimas compañías tenemos dentro de España en comparación con todo el volumen de pymes establecido, micropymes, startups específicas? Porque esas personas, esos empleados dentro de la empresa y que además tienen toda esa parte de recorrido, tienen las mismas necesidades, las mismas, que aquellos que tienen en determinadas empresas. Y la ventaja es que todo este tipo de herramientas que os estamos intentando pues, aportar un poco de valor en este ratito, se pueden utilizar y están al alcance y son empleables, usables, útiles para todo tipo de empresas, ¿vale? Si avanzamos en la siguiente slide, os comentaba el tercer estudio de salud y vida que queríamos compartir, del que primero os he comentado el tema de la digitalización y cómo la telemedicina se ha erigido como principal. El tercer estudio de salud y vida está realizado con más de 1.000 encuestados, ponderado hombres y mujeres, al 50%, y además de una forma totalmente proporcional entre generación Z de 18 a 25 años, generación los millennials de 26 a 38, la generación X de 38 a 55 y los baby boomers, ¿vale? El estudio se centra básicamente en el análisis del estilo de vida y los hábitos relacionados con la salud en los últimos 12 meses. Se publicó para el cierre del 20, ¿vale? Y como no puede ser de otra manera, el impacto que el COVID tuvo en ese estilo de vida y hábitos relacionados con la salud. Entonces, una de las prioritarias y principales conclusiones es 9 de cada 10 españoles declaran haber sufrido estrés en el último año. Y esto lo uno al principio, ¿no? de la presentación que utilizábamos. Alejandro utilizaba varios datos específicos de cómo influye, ¿no? Toda esa parte de estrés, de estar todo el día trabajando, teletrabajando, la no desconexión, toda la parte del síndrome del empleado quemado correspondiente, porque, insisto, hemos pasado sin que nadie estuviéramos preparado para ellos, ni, por supuesto, aprendidos, de lo presencial 100% a lo digital 100%, pasando por ahora un modelo híbrido, ¿no? Entonces, es curioso porque los datos que arroja al final en el estrés en ese último año, que esto es fruto de la encuesta y que lo debemos y lo podemos, y es lo que queríamos compartir con vosotros, utilizar porque ocurre a todos y por ende en las organizaciones. Por lo tanto, ha impactado en la salud en la población, aumentando personas con problemas de sueño, aumentando la ansiedad, aumentando la irritabilidad. Los motivos principales del estrés pues, han sido contagio, no solo mío y de mi familia, pero fijaros en el cuadrito que incorporamos en la slide, que el 42% es motivos del estrés derivado del trabajo. Esto nos tiene que hacer reflexionar de la importancia que dentro de las organizaciones se puede, y la responsabilidad, cuando digo la importancia, en uno, tener la conciencia de estos datos arrojados por un estudio de todos los encuestados, y dos, cómo manejar esos datos y esas encuestas para luego usarlos e interpretarlos con medidas que puedan cubrir, aliviar y reducir ese estrés, ¿no? En la siguiente slide del estudio, lo que queremos compartir con vosotros, además del estudio de bienestar, quería también, en este hincapié que hemos hecho tremendo en la presentación de arrojar datos, es... fijaos una comparativa, esto es público, porque es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que hace una comparativa aséptica para entendernos de salud pública a salud privada, que al final cómo la salud privada contribuye a, uno, a reducir costes y dos, sobre todo a reducir tiempos. Entonces, se nos ha ocurrido un ejercicio, o por hacerlo que fuera más ejemplificativo, un caso de una hernia de disco, que de esto nadie nos morimos, la padecemos muchísimos de nosotros seguramente, con unos datos que arroja el informe IDIS, el último publicado, donde se cataloga, como podéis ver en el cuadrito, de el tiempo, los días, medido en días, ¿vale? Desde que se diagnostica en sanidad pública, esto es de media, totalmente,
sanidad pública versus sanidad privada. Si queréis hacer foco, es público y está identificado además también por provincias, por comunidades autónomas, y es extraordinariamente potente tener estos datos porque arrojan muchísimos datos medibles y cuantificables, ¿vale? Entonces, versus 39,7, que son los días de sanidad pública desde que te encuentras mal y tienes el diagnóstico, puedes ir a hacer la consulta para que tengas el diagnóstico correspondiente versus 8 días. Tienes ese diagnóstico y te dicen, oye, pues sí, estás fastidiado, tienes una hernia, vamos, tienes toda la pinta de hernia de disco, pero ¿qué necesitas? La resonancia magnética, te tienes que hacer las pruebas correspondientes, por lo tanto, te las diagnostican, te las hacen y te las entregan, 17,4 versus 5,2, y tienes que intervenirte porque no hay forma y esto ya no va con rehabilitación, ya no va con tal, se tiene que pasar por quirófano, pues versus 47,9 en sanidad pública versus 13,3 en sanidad privada, lo que en total hace 105 días en sanidad pública versus 26 en sanidad privada. Insisto, es complementario absolutamente, apoya y ayuda en toda la parte de sanidad pública, pero es que esto, en ese hincapié que queríamos hacer de arrojaros datos cuantitativos que vierais, oye, ¿esto en qué se traduce? ¿Y cómo lo monetizo yo en mi compañía? Pues cómo se monetiza es que es 2,6, más de 2 meses y medio, sin contar el tiempo de rehabilitación después de la intervención, 2 meses y medio de una persona de baja gestionado por un sistema sanitario o por otro privado, ¿no? Entonces, al final esto, si tú tienes a la persona de baja, insisto que de la hernia de disco, pues oye, todos nos recuperamos, al final sí que se traduce en esos datos que hablábamos de absentismo, de tener que hacer sustitución de esa persona, etcétera, ¿no? Entrando un poco de forma adicional y con el ánimo de arrojaros también datos en la siguiente slide, podemos entrar ya en la parte por hacer un poco más de hincapié en la parte del tercer estudio de salud y vida de Aegon, donde, como decíamos, con todas las encuestas realizadas y con esa distribución totalmente homogénea en las distintas generaciones, fijaos un dato que es donde nos adentramos en toda la parte de salud y bienestar emocional, ¿no? Y es, solo 4 de cada 10 encuestados reconoce cuidar su salud emocional. ¿Vale? Con una diferencia que podéis ver en la presentación de hombres y mujeres y por las distintas generaciones que previamente os he mencionado, ¿vale? Entonces, es tremendamente importante este dato que arroja, porque hay una cosa que es esencial, que es la conciencia de que tenemos necesariamente que cuidar ese salario emocional individualmente, pero como decíamos anteriormente al principio de la presentación, no es una cuestión del individuo, es una cuestión de las empresas y ver todo lo que podemos y está en las manos de las empresas hacer para cuidar, primero, que esa conciencia sea erigida como individualmente, y 2, que se prevean medidas y se establezcan medidas para que ese bienestar emocional pues realmente aporte a todos los empleados y permita, además de ser consciente, tener cuidado de ese bienestar, ¿no? Entonces, en resumen, el cuidado de la salud física y emocional se erige como prioritario y por ello convierte al proveedor de la póliza de salud, no en un proveedor de una póliza, por entendernos, sino a un compañero de viaje, que es lo que os estaba intentando un poco también refrescar en la parte del salario emocional, en ese compañero de viaje que acompaña y ayuda a mantener un poco ese cordón umbilical que une empresa y empleado, ¿no? En la siguiente slide, como no puede ser de otra manera, qué influyen y qué herramientas o qué factores principalmente influyen en toda esa parte de bienestar, o sea, de salud emocional, pues os podéis imaginar la positividad, la autoestima, que son los datos que arrojan el estudio, ¿no? Son los datos que más influyen en el bienestar psicológico, pero también otros muchos como no puede ser de otra manera, como la situación económica y la relación familiar, ¿no? Entonces, es esencial aprender a gestionar las emociones, empezar a aprender a gestionar todos los sentimientos, levantar la mano cuando estemos hasta arriba, porque la parte del estrés y el pasar de ese presencial a digital y la no desconexión
Todos conocemos las situaciones de fatiga pandémica, que ya volvemos ahora a estos esquemas híbridos. Hay que tener también conciencia de toda esa parte de vuelta a esos esquemas híbridos, ¿vale? Y al final yo siempre planteo y es, oye, que esas medidas que puede tener la empresa, que a todos nos ha pasado, ¿no? De una inquietud por ir al médico con un niño pequeño en plena pandemia, pues el hecho de que a través de tu empresa tengas esas coberturas de app, de telemedicina, te está realmente cubriendo ese bienestar emocional porque te está quitando estrés y te está ayudando realmente a potenciar, ¿no? toda esa preocupación y ocupación por los empleados. Que ha sido totalmente necesario en la pandemia, ¿no? Y el punto principal, mira, me ha hecho gracias, voy a utilizar aquí justo porque una de las preguntas es que lo unimos siempre, por lo tanto voy a utilizar la respuesta para terminar con estas slides. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se tangibiliza? ¿Cómo conseguimos en las empresas que los empleados la usen? Pues permitidme que os diga, pero es la parte más complicada, pero es la más apasionante al mismo tiempo, porque es a través de una implementación y una comunicación extraordinariamente personalizada, donde no vale el chocolate para todos, en ningún caso. Hay que conocer muy bien las motivaciones, qué es lo que pone las pilas, qué es lo que hace sentir los colores dentro de la organización, para poder elegir y tener los tips principales donde poder hacer que realmente se haga uso, ¿no? De la retribución flexible, que apuntabais uno de vosotros. En mi empresa hay retribución flexible, pero poca gente lo usa. Esto, Alejandro estará de acuerdo conmigo, que desgraciadamente, y esto es una de las vías que queremos hacer, que es posible batir eso, pero eso es bastante común en empresas. Pero es que muchas veces el planteamiento no es tener las herramientas, pero esto pasa en el día a día de la vida, sino comunicar adecuadamente los beneficios y los problemas que solucionan esos beneficios a las empresas, y cómo hacer uso. Si no tienes la póliza de salud financiada, pero la puedes obtener vía retribución flexible a través de tu compañía, cómo puedes beneficiarte, uno, fiscalmente; dos, teniendo unas condiciones de contratación y de suscripción bondadosas; tres, teniendo acceso a telemedicina, teniendo un teléfono de asistencia 24 horas. Hay que contarlo y especificarlo, porque al final, si toda esta parte se argumenta y se pone potente, ese era el sentido del argumento del compañero de viaje, ¿me explico? Que os decía de recursos humanos, ¿no? Que no es el proveedor de una póliza, sino es un compañero de viaje para que se pueda comunicar en toda la organización, ¿vale? Y ya para terminar, queríamos compartir también con vosotros. Habéis visto que la intención es que sea todo casos, datos muy numéricos que pudierais tangibilizar de casos que os podéis llevar en la presentación. Y queríamos compartir un caso de éxito que Alejandro quiere, bueno, que además es totalmente real y específico, y que nos ha parecido también tremendamente interesante compartirlo con vosotros. Muy bien, gracias, Victoria. Vamos, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, voy muy al grano. Al final poníamos qué cliente era, pero al final hemos preferido omitirlo. Pero bueno, es un cliente propio de Flexo, ¿vale? Donde al final una empresa de IT, donde tenían un problema, y es que con un salario de mercado los empleados veían que se iban, ¿no? Después del costoso proceso de contratación que hemos hablado antes, de la costosa formación posterior. Tenían una rotación, analizaron y llegaron a la conclusión que tenían una rotación superior a su sector y una rentabilidad negativa en cada contratación, ¿no? Esto es dramático, ¿no? Entonces, tomaron datos. ¿Cómo tomaron datos? ¿Cómo valoraron qué hacer? Pues con las encuestas de salida. Por al final, cada empleado, esto es algo usado desde hace mucho tiempo, cada empleado que se iba de la empresa le preguntaban por qué te vas, ¿no? Bueno, aparte de aquello de intentar retenerlo con no sé, con más dinero, no sé. Y encuestas de clima laboral, ¿vale? Que antes nunca habían hecho. Esto es algo muy sano, que cada año en las empresas, por pequeñas que sean, se hagan una serie de preguntas donde al empleado se le pregunta qué mejorarías o cómo te encuentras o cómo te ves en la empresa y a dónde quieres llegar, ¿no? Bueno, el diagnóstico fue que no había una estrategia de conciliación, no había una estrategia, no había compensación, no había salario emocional, ¿vale? Pero sobre todo
estrategia de conciliación, lo que venimos hablando en todo el webinar. Y la conclusión de que no todo es salario, no todo es monetario. ¿Qué decidieron hacer con ese estudio, con ayuda en parte de Flexo y seguramente de alguna consultora más? Pues establecer un plan de conciliación, establecer una flexibilidad de horarios, instaurar el teletrabajo híbrido, incorporar un plan de retribución flexible o de beneficios y mejorar los planes formativos. ¿Qué sucedió? Dentro de todo esto, ayudados por aquello de que un seguro médico subvencionado a la plantilla siempre mejora el asentismo laboral como producto líder, por decirlo así, porque al final pues tenemos la salud mejor cubierta, pues decidieron ofrecer un seguro médico, o sea, el beneficio, lo subvencionado por la empresa era el seguro médico para el empleado y luego el resto de productos como posibilidad, ¿vale? Aparte de todas las medidas que hemos hablado antes. Al final, el uso de todos los productos fue bastante, como veis aquí, bastante masivo y realmente pues solucionaron el problema o redujeron el problema que tenían inicialmente, ¿vale? Sin necesidad de aumentar sueldos, ¿vale? Que no se pueden aumentar hasta el infinito. Bueno, es un caso de éxito bastante demostrativo, bueno. Y llegamos a las conclusiones. Victoria, no sé si te atreves tú. Pues nada, 2 minutos, que el compromiso es terminar totalmente en tiempo y si hay alguna pregunta la respondemos o tal cual y daros totalmente respuesta para todos los temas, pero las conclusiones básicas las hemos querido focalizar en 3 puntos en la última slide que estáis viendo, ¿no? Que es, 1, la gestión de personas. O sea, las personas se han erigido como foco principal y prioritario en esta situación que hemos vivido y los departamentos de personas se han convertido absolutamente en estratégicos. Por lo tanto, el foco en ese bienestar emocional, el foco en ese cuidado y en ese equilibrio absoluto que necesitamos que todos tener para rendir mejor, para ser mejores personas y para ser muchos más productivos específicos. Es necesario medir absolutamente todo. Esto va muy a colación precisamente con las respuestas que estábamos planteando anteriormente a las cuestiones de cómo lo podemos hacer pues a través de comunicaciones, a través de implementaciones correctas y adecuadas, pero es esencial medir primero, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, es esencial hacer una medición clara de ese testeo, o bien encuesta, o bien conocer, como estaba comentando Alejandro, el tener de dónde partimos para tener una foto clara y de ahí establecer un plan de acción donde podamos ir estableciendo los hitos determinados de crecimiento y que nos vayan permitiendo precisamente medir esa cuantificación económica, ese incremento en productividad, en todas estas medidas que acompañan y como compañero de viaje de recursos humanos, que no es un camino de hoy para mañana, sino para un largo trayecto. Y cómo absolutamente en todo este camino de viaje, en todo este trayecto, la digitalización, toda la parte que engloba el salario emocional, pero con especial foco en la digitalización, en toda la parte de beneficios sociales, con el salario, con la salud puesta por delante absolutamente, que se convierte en el vehículo, en la principal herramienta para recursos humanos, que además se puede hacer de forma totalmente personalizada y flexible, le permites a tus empleados y a tus colaboradores tener acceso de una forma lo más digital posible a todos estos bienes y servicios. Y a la postre lo que beneficia pues totalmente es al propio recursos humanos, uno por ese papel estratégico que tiene y porque facilitamos ese camino, ¿no? Así que, y ya con esto, como no lo he podido agradecer al inicio, agradecer muchísimo a EAE el webinar correspondiente y, por supuesto, a Flexo por coordinarlo y organizarlo, y a todos los asistentes por habernos dado lo más importante y el mayor tesoro, que es un rato de vuestro tiempo, y que esperamos haber aportado un granito de arena para que por lo menos pensemos y que podamos reflexionar acerca de todos estos puntos que hemos visto. Muchísimas gracias, Victoria. ¿Nos queda alguna pregunta por ahí? Intento hacerlas en medio minuto. ¿A partir de cuántos empleados? Aunque ya lo hemos dicho, a partir de nada, de 2 empleados. Es cuestión de escuchar al empleado o de ver qué podemos ofrecerle de todo lo que hemos hablado y ver si le satisface. Por lo tanto, ese empleado va a estar más contento. Seguramente se le puede dar una flexibilidad horaria, teletrabajo
beneficios que agradezca y que le hagan ser más productivo y que eviten que se vaya en un momento dado a otra empresa. O sea, que animamos a la empresa, por muy micro que sean, a hacerlo, ¿no? Y tenemos alguna pregunta de la comunicación también. ¿Cómo se comunica? Pues hay que analizar qué tipo de empleado es, qué canales hay de comunicación, si se montan webinars, si hay que repartir algo antiguo como es un flyer, ¿vale? O un cartel, si hay que hacer píldoras de 3 minutos y comunicarlas. Bueno, al final toda empresa, desde que contrata a un empleado, ya se comunica con él. Al final tiene que firmar el contrato y tiene que ponerlo en marcha en su puesto, en su mesa o en la cadena de producción. Por lo tanto, esa misma comunicación que se tiene desde el primer día es la que hay que utilizar para intentar comunicar cualquier medida nueva de conciliación de cualquier otro tipo, que seguro que los empresarios saben perfectamente comunicar lo que necesitan comunicar, ¿no? O sea, que hay que analizar y establecer, sobre todo, varias líneas de comunicación, ¿vale? Para dar con la idónea, que muchas veces no es solo una, sino que serían varias, ¿vale? Y ya se nos acaba el tiempo. Por lo tanto, despido yo. Victoria, tú ya te has despedido. Muchas gracias por tu participación. Gracias de nuevo a EAE, a todos nuestros espectadores. Espero que les haya sido entretenido y provechoso. Y nada, despedirnos hasta un próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Cuidados mucho. Un abrazo. Hasta luego. Chao.